Bien, bueno, ayer si recordáis, hablamos de la aplicación móvil, dijimos que se iba a llamar Sevenlink, que es una aplicación hecha entre las 12 universidades del consorcio Excelling, y estuvimos viendo un poco el público meta, inmigrantes y refugiados, ¿vale? Estuvimos hablando de las características de este colectivo y, entre otras cuestiones, pues que era un colectivo que se caracteriza por las tasas de movilidad entre distintos países, la urgencia que tienen por aprender la lengua, las diferentes motivaciones por aprender la lengua, porque la motivación de un refugiado o de un inmigrante puede ser muy distinta. Pensad también, por ejemplo, entre la motivación entre un turista residente que viva en la costa española y que quiera aprender español, pues a lo mejor para pedir un pincho, una tapa y un café, y entre la motivación, por ejemplo, de una persona que ha llegado a un país para trabajar, y entonces quiere aprender la lengua para trabajar. O, por ejemplo, en Salamanca tuve un caso de un refugiado sirio, un chico joven, había estudiado medicina en Siria, entonces lo que quería era aprender español, no solamente para integrarse en la sociedad, sino también para superar el examen, el MIR, que se denomina en España, que es el examen que tienen que hacer los médicos una vez finalizan sus estudios para poder trabajar, ¿no? Entonces es una motivación muy distinta, muy diferente a la de otros alumnos. Por eso digo que es un colectivo con es un colectivo que en realidad está formado por múltiples colectivos, por múltiples perfiles, ¿vale? Bien, hablamos un poquito de eso y nos quedamos en este punto, en el tercer punto. Vimos también los antecedentes, estuvimos viendo un poco pues la bibliografía a nivel de materiales de español y otras aplicaciones móviles que se han hecho para el aprendizaje de lenguas en general, como Duolingo, o para el aprendizaje de lenguas en concreto para inmigrantes. ¿Recordáis que vimos Ankommen, por ejemplo, del gobierno alemán? Bien. Metodología. Nos queda para ver cuál es la metodología que el equipo consensuó y que el equipo acordó, que creyó que era más conveniente para llevar a cabo la aplicación. ¿Cuál es la estructura de la aplicación que el usuario meta va a ver reflejada en su teléfono? ¿Y cuáles son los contenidos que hemos incorporado? Recordad que, no sé si está Sara por ahí, sí, está por ahí. Ayer decía Sara, no, hay que cambiar los contenidos, no tiene nada que ver los de Prisma, los temas de Prisma, con los temas que necesita un inmigrante recién llegado a un país. Pues es cierto, sí. Y por último veremos un poco cómo se ha llevado el desarrollo de contenidos y cómo hemos trabajado en las diferentes universidades. Los coordinadores que me estén oyendo se acordarán un poco de este proceso y de lo que hemos sufrido con el desarrollo de contenidos. Bien, bueno, en cuanto a la metodología, un poco lo que os comentaba ayer. Hay que tener en cuenta la idiosincrasia específica del aprendiz, es decir, a ver, perdón, ¿ahora qué he hecho? ¿La he borrado, la diapositiva? No me lo puedo creer, a ver. Control Z, aquí está. Aquí. Bien, en cuanto a la metodología, os decía, hay que tener en cuenta la idiosincrasia específica del aprendiz, es decir, lo que acabo de mencionar, las características del público meta, y el equipo acordó que fuera un enfoque lo más comunicativo posible, un enfoque centrado en la acción con el método comunicativo. Esta cita está sacada del plan curricular para la enseñanza de español a inmigrantes y refugiados, que ahora os lo voy a enseñar. Es un plan, por cierto, que no está todavía publicado, ¿vale? Pero que si alguien está interesado se lo puedo facilitar. Es el único plan curricular para la enseñanza... ¿No se oye? Geloan, ¿no nos oyen? Sí, sí nos oyen. No. Yo no sé. ¿Y Minia nos oye? De Geloan.
Bueno, pues perfecto. Bueno, pues si momentáneamente no nos oye Geluan, lo que puedo hacer es que cuando nos vuelvan a oír hago un resumen de lo que he dicho. ¿Vale? Bueno, continúo. Entonces os decía, intentar conseguir la competencia comunicativa, puesto que no vamos a hacer una aplicación en el siglo XXI con un método del siglo XIX. Es decir, no ten... Sí. Soy bien en Juan, pero quieren asegurarse que tú los ves. No, yo no los veo. ¿Aló? Sí. Yo no tengo ni idea. Eso a lo mejor Mina. Mina, ¿tú puedes ver a los compañeros de Geluan? ¿A los compañeros de Geluan tú los puedes ver? ¿No? Bueno, no pasa nada. Podemos probar si los vemos en el descanso, pero si ellos me escuchan. Pero creo que ¿No me ven? sí. Ah, no ven, no nos ven. Yo es que de lo que es el funcionamiento, pues soy profesora, no técnica. ¿Habéis visto alguna vez esa viñeta de Forbes que dice ¿qué es un lingüista? Y dice, un lingüista es un psicólogo, es un profesor... No, perdón, que es un profesor de L. Y un profesor de L es un lingüista, es un traductor, es un investigador, es un psicólogo con sus alumnos, es un técnico informático, lo somos todo. ¿Cómo? Bueno, es una ventaja o un inconveniente, según se mire, es mucho estrés. ¿Puedo continuar entonces o...? ¿Sí? Bueno, mientras lo intentáis solucionar, yo voy a continuar y como luego está grabado, pues intento hacer un resumen o si no en el descanso, mientras descansamos en el Cairo, yo les hago un resumen a los compañeros de Geluan. Intentamos ver cómo parchear estos problemas técnicos, ¿vale? Bien, entonces, os decía, no tendría mucho sentido hacer una aplicación en el siglo XXI con un método estructuralista o con un método gramática-traducción del siglo XIX. Ahora bien, aunque la bibliografía especializada, el plan curricular para la enseñanza del español de inmigrantes adultos, no hay otro, por eso os digo que es muy importante este documento, abogue por conseguir la competencia comunicativa, desarrollando la autonomía y atendiendo a la dimensión cultural de la lengua, hay que ser conscientes de las limitaciones técnicas que ofrece un formato como la app. Es un poco lo que os decía ayer. Si habéis tenido tiempo en casa de revisar Duolingo, Babel o Busuu, veis que el principal inconveniente de las aplicaciones de idiomas es que las actividades son muy estructuralistas. Suelen ser actividades de huecos, tipo close para rellenar, suelen ser actividades para relacionar. Algunas vimos que tenían como Monthly Language, no sé quién la usaba por aquí, vimos que algunas tenían reconocimiento de voz, pero en general son ejercicios estructuralistas. De todos modos, el enfoque, la intención fue hacer, y ha sido hacer una aplicación con una metodología comunicativa. Luego veremos cómo hemos intentado parchear el hecho de que las actividades no pudieran ser tan comunicativas como al equipo nos hubiera gustado, ¿vale? Luego lo veremos. Bien, lo veremos en los contenidos. Y finalmente, dada la idiosincrasia específica del aprendiz, se tuvo en cuenta la parte social de los alumnos. Esto es muy importante porque hay un apartado en la app que se llama En Contexto y que tiene que ver con conversaciones contextualizadas en un entorno social, algo que otras aplicaciones no tienen, que es muchas veces la falta de contexto, que sabéis que es tan importante para explicar cualquier contenido en una lengua extranjera. La parte intercultural, en la aplicación, luego lo veremos, hay un apartado de información sociocultural, ¿vale? Y la parte de aprendiente autónomo, es decir, considerar que la aplicación se puede implementar
trabajar con la aplicación en una clase, pero que también la aplicación se la puede desarrollar, la puede utilizar, perdón, el aprendiz de manera autónoma, ¿vale? Entonces esto se tuvo en cuenta como punto de partida para realizarla. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es decir, vosotros tenéis que hacer una programación de gramática y vocabulario para un curso de nivel C1. ¿De dónde partís para programar ese curso? Un curso de un año, por ejemplo. Muy bien, puedes consultar el marco europeo y el marco europeo, el marco común europeo de referencia para las lenguas te va a dar pistas sobre qué hay que enseñar en un nivel C1, sobre qué es la competencia comunicativa, te va a dar pistas un poco sobre la metodología también más adecuada o más actual. De este nivel, ¿vale? Te va a dar pistas sobre el objetivo. Pero... Vale, podéis mirar, por ejemplo, manuales de C1 u otros cursos. Pero ¿por qué nos vamos a fiar de que esos manuales o esos cursos estén bien hechos? ¿El ventilador? Sí. Vale, entonces yo no quiero que mi curso no funcione bien, yo quiero que mi curso funcione lo mejor posible y quiero, yo ya tengo claro con el marco común lo que es la competencia comunicativa, lo que es la competencia estratégica, que os hablaba ayer Teresa, lo que es la competencia sociocultural, pero yo ahora quiero saber si en ese C1 yo les enseño a mis alumnos el pretérito perfecto simple o les enseño el subjuntivo o les enseño las condicionales. ¿Qué contenidos explícitos les enseño? ¿Dónde puedo yo acceder a ese tipo de contenidos? ¿Qué documento, qué libro me dice qué contenidos tengo que enseñar por nivel? Y en la parte de vocabulario lo mismo. Imaginad que les voy a hablar sobre la vivienda. Estamos en un C1. ¿Qué documento me dice si yo enseño casa o enseño fianza? ¿O enseño casero? ¿Sabéis el casero, que es el arrendador del piso? El propietario del piso. Cuando se alquila un piso, en España decimos que es el casero, el propietario de un piso. A ver, ¿a qué documento como profesores tenemos que acudir para que nos dé unas pistas sobre qué contenidos lingüísticos y culturales introduzco en mi programación según el nivel que Hayan nos ha encargado, que en este caso es un C1? Sí, para ver qué contenidos de vocabulario, pero también qué contenidos de gramática. Y si nos encargara luego Imán de Minia un curso sobre cultura, pues qué contenidos de cultura. ¿A qué documento me puede dar pistas? Muy bien, muy bien. Efectivamente, al plan curricular del Instituto Cervantes, ¿vale? El PECIC. Por si alguien no lo conoce, es un poco como... un documento imprescindible para un profesor de español, pero para un profesor de matemáticas no. Bien, es el Plan Curricular del Instituto Cervantes, que también se conoce como PECIC. Como no tengo pizarra, lo voy a escribir aquí. PCIC. Plan Curricular del Instituto Cervantes, ¿vale? En este plan curricular tenéis una versión impresa, pero es gratuito y puede ser consultado online. Entonces, en el plan curricular del Instituto Cervantes accedéis y tenéis todos los contenidos. No sé por qué sale en inglés ahora, pero está también en español. Plan curricular del Instituto Cervantes. Bueno, pues lo vemos en inglés. Y tenéis todos los contenidos. Por ejemplo, gramática. Pincháis en gramática. Y tenéis por niveles A1, A2, pero luego si pasáis tenéis B1, B2 y vamos al curso en concreto, a nuestro curso que nos han encargado que sería el C1.
Desconozco por qué sale en inglés, me imagino que es alguna cuestión de la configuración del ordenador, pero sale en español, lo podéis ver en español en casa. Y entonces tenéis los distintos contenidos que el Instituto Cervantes considera adecuados para un nivel C1 o para un nivel C2, ¿vale? Mirad, por ejemplo, en los A, yo que suelo trabajar con niveles bajos, podéis hacer búsquedas también para ver. Veis, por ejemplo, en adjetivos, dice, vale, pues vamos a trabajar en el A1 adjetivos y posesivos, pero luego vamos a trabajar con otro tipo de adjetivos como débil, fuerte, malo, etcétera, ya a partir del A2, ¿vale? Bien, lo mismo para otras cuestiones como léxico, fijaos. Estoy volviendo hacia atrás. A ver, me parece que es en Specific Notions, porque ahora con la traducción al inglés, vamos a ver. Sí. Si pincháis en español aparece traducido como nociones específicas, ¿vale? Pues esta sería la parte léxica. Y entonces dice, por ejemplo, partes del cuerpo. Vale, pues en el A1 introduciríamos pelo, ojo y nariz, ¿vale? Pero en el A2 ya introducimos cabeza, cara, brazo, mano, dedo, etcétera, ¿vale? Entonces, es una orientación, por supuesto es discutible. Algunas de las cosas que aparecen en el plan curricular, como en todas las publicaciones científicas, son discutibles. Y a lo mejor decís, ¿y por qué cabeza en el A2 y no en el A1? Bueno, pues sí, puede ser discutible y sobre esto se han hecho tesis doctorales, ¿no? Con pruebas para hacer, por ejemplo, la graduación del léxico, como a través de las pruebas de disponibilidad léxica. Hay propuestas para graduar el léxico mejor, pero bueno, que no sea su área de investigación, no nos vamos a poner a hacer 50 tesis para ver cómo hacemos la programación del curso que Hayan nos ha encargado. Luego, lo más rápido es acceder al plan curricular y ver un poco cómo graduamos los contenidos. El plan curricular, además, como os decía, tiene... No solamente os da información sobre la gradación de contenidos gramaticales, sino también ortográficos, de pronunciación, funciones lingüísticas. Por ejemplo, presentarse en el A1 o en el C1. En el A1, ¿no? Vale, pues ese tipo de informaciones, referencias culturales y demás, ¿vale? Si quien no esté familiarizado, veo que hay personas que sí, pero quien no esté familiarizado, por favor, echadle un vistazo porque es un documento muy útil para programar cursos y porque realmente como especialistas nuestro método de trabajo nos puede ayudar. A veces yo también lo hago, ¿no? Vamos a ver pues estos autores qué programación han hecho y qué contenidos han utilizado, qué contenidos han empleado. Pero bueno, no tienen por qué ser perfecto. Entonces, pues se puede mejorar con eso. Bien, todo esto que os he contado, ¿por qué? Pues porque para diseñar un curso o diseñar en este caso un MOOC o una aplicación móvil, como es este caso, tenemos que hacer una programación de contenidos, un sílabus. Para esa programación de contenidos en la app se partió del plan curricular del Instituto Cervantes, pero más en concreto, como es estoy hablando lógicamente en el caso de español, nuestros compañeros de inglés o de alemán partieron del currículum que hay para el inglés y para el alemán, ¿vale? En el caso del español, como además tenemos un plan curricular específico para inmigrantes y refugiados, el equipo de Salamanca lo que hizo fue ir a ese plan curricular y ver cómo los autores especialistas habían graduado los contenidos para inmigrantes y refugiados por niveles. Como la app móvil es una app pensada para personas recién llegadas al país, dijimos que era un nivel A1, A2. Entonces, el plan curricular del Instituto Cervantes abarca desde el A1 hasta el C2. En cambio, el plan curricular específico para inmigrantes y refugiados únicamente abarca para el A1 al A2. Es una desventaja, pero para nosotros no fue una desventaja, nos dio igual, porque la app está pensada para A1 A2. ¿Me seguís a dónde quiero llegar? Entonces, este es el plan curricular y os voy a poner alguna captura de... Bueno, esta es la portada, como os digo, no está todavía publicado, se publicará en breve, si alguien está interesado que me diga.
Y simplemente os he traído alguna captura de pantalla para que os hagáis una idea de cómo es este plan curricular del que el equipo de Salamanca partió para elaborar el sílabus de español, ¿vale? Por ejemplo, está dividido en el ámbito social y público, es decir, es un plan pensado para personas adultas, no para adolescentes. Si el plan estuviera pensado para inmigrantes adolescentes o para refugiados, abarcaría también el ámbito educativo, pensado... no quiere decir que un adulto no pueda ir, por ejemplo, a la universidad o no pueda ir a cualquier curso de otra cosa. Lo que quiero decir es que en adolescentes obligatoriamente van a tener que ir al colegio, ¿vale? Bueno, entonces, el plan focaliza en el ámbito social y público y está dividido por temas. Entonces, por ejemplo, en temas, veis lo que hablábamos ayer. Los papeles, documentos y trámites administrativos. ¿En qué situación se puede utilizar esta noción? ¿Qué actividades pueden realizar mis alumnos en torno a este tema? Interactuar con funcionarios y otras personas para solicitar información y realizar trámites administrativos. Completar formularios sobre extranjería. Alguien hablaba ayer del tema de extranjería. Pedir y seguir instrucciones orales y escritas para completar formularios administrativos, ¿vale? Y una cuestión que nos ayudó muchísimo es qué textos podríamos encontrar en un nivel A1 o A2 para trámites y papeles. El pasaporte, el número de identificación del extranjero. Esto, fijaos que puede cambiar por países, porque a lo mejor en España el número de identificación del extranjero se llama NIE, pero en Alemania a lo mejor se llama tarjeta del extranjero, por ejemplo. Luego hubo que adaptar los contenidos, luego lo veremos. Impresos de empadronamiento. ¿Sabéis lo que es el empadronamiento? ¿Sí? ¿Qué es el empadronamiento? Muy bien. Eso es como registrarte en la ciudad, ¿no? Como que el ayuntamiento tenga una noción de que tú vives ahí. Empadronarse, claro, por ejemplo en España es muy importante. Por eso lo hemos incluido en la aplicación. Da igual, donde vayas a vivir. Pero es muy importante porque en algunos países, si no estás empadronado, no tienes derecho a ir al médico, ¿vale? Entonces, este tipo de cuestiones se tuvieron en cuenta. Bien. Vale. Y luego, además, como en el plan curricular del Instituto Cervantes General que os he dicho, lo que se hace es una descripción lingüística y cultural. Entonces, a cada tema, a cada noción comunicativa, como por ejemplo papeles y documentos, hay una descripción de funciones comunicativas que le pertenecen. Entonces, por ejemplo, informar sobre nombre y apellidos, deletrear su nombre. Claro, pensad, ¿no? Una persona que va a rellenar el formulario para la tarjeta del médico, imaginad, por ejemplo, dime tu nombre y apellido. Engie Mahmoud. Eso a una persona como yo, nativa de español, que no sabe árabe, imposible. No lo podría escribir. Entonces, ¿por qué deletrear? Pues K, A, M, etcétera, ¿vale? Además, con el carácter que tienen algunos españoles, bueno, enseguida se pondrían nerviosos. En fin, bueno, luego, exponentes comunicativos, ya no son las funciones, sino exponentes comunicativos, pues qué estructuras lingüísticas voy a utilizar para ese fin. Y luego también tener el apartado de a nivel léxico, pues por ejemplo, nacionalidades y países, Marruecos, Polonia, Ucrania, pasaporte, carnet de identidad, carnet de conducir, edad, sexo, profesión, etcétera. ¿Vale? Bien. Vale, entonces, a partir de aquí se diseñaron los contenidos de la app. Bueno, aquí os he puesto otro ejemplo, por ejemplo, acceso a la vivienda. Fijaos en un detalle a nivel léxico. En léxico aparece léxico referido al alquiler de una vivienda, fianza, contrato, gastos de comunidad, luminoso, céntrico, etcétera. Venga, ya. ¿Veis? Por ejemplo, fianza, estoy segura que si hacéis la búsqueda en el plan curricular del Instituto Cervantes General,
seguro que no aparece hasta un nivel a partir del B1 en adelante, pero no va a estar fianza en el A1 o el A2. ¿Vosotros enseñaríais fianza a vuestros alumnos iniciales? No. ¿Vale? Entonces, veis las diferencias, ¿no? que hay. Bien. Y además, un poco lo que me decíais vosotros, además del plan curricular, yo puedo partir de comparar también otros autores qué programaciones han hecho. En el caso de Español para Inmigrantes, es muy conocida, porque fue la primera para inmigrantes adultos, la programación de Isabel Fuencisla Sanz, de 2005. La tenéis también disponible en el Instituto Cervantes. Ella hizo un curso dirigido a personas recién llegadas, basado en 9 ámbitos temáticos. Esta programación es la primera y es de la que parte el libro que os enseñé ayer, el libro de Horizontes, que está bastante bien. El libro que vimos ayer, el manual de Horizontes, que es un manual que está hecho en colaboración con el Instituto Cervantes y Cruz Roja, recordáis, ¿no?, que os lo pasé. Bueno, pues ese libro parte de esta programación. Claro, la labor de Isabel Fuencisla fue una labor muy positiva, porque en el momento en el que ella hace la programación no pudo partir de ningún plan curricular específico porque no existía, ¿vale? Entonces, fijaos, estos son los ámbitos que ella propone. No me detengo porque los vimos ayer. Presentarse y dar datos personales, conocer la ciudad, hacer compras, ir al médico, etc. Os voy a proponer una pequeña actividad. A ver, vosotros, como profesores, investigadores, a ver qué pensáis. Mirad, a partir de la programación que hace Isabel Fuencisla, nos vamos a imaginar que ahora estamos todos en el proceso de la aplicación móvil, en el que tenemos que seleccionar 6 unidades, porque la aplicación móvil tiene 6 unidades. Luego veremos que el modo de trabajo fue un poco cada socio egipcio con su socio europeo. Entonces, como somos 12, pues 6 y 6. Entonces, cada uno se encargó de todas las unidades, pero digamos de supervisar un poco más en concreto una unidad. Entonces, si yo os digo, tenemos aquí estas 9 ámbitos temáticos. No sé si los veis más o menos bien. Y yo de esos 9 me tengo que quedar únicamente con 6. ¿Se os ocurre algún modo de adaptar, de reducir esos 6 ámbitos temáticos, de reducirlos en 6? ¿Me entendéis lo que os quiero decir? A ver, os los leo por si alguien no los ve. Presentarse y dar datos personales, conocer la ciudad, el barrio o el pueblo, utilizar el transporte público, hacer compras, ir al médico, buscar una vivienda para alquilar, buscar empleo, empezar a trabajar y hacer papeles y gestiones. Los que nos estén viendo en streaming, por favor, aceptan bien la actividad y ahora vamos a ver cuál es el resultado. A ver, tenemos 9 y nos tenemos que quedar con 6. Ideas, sugerencias. A ver, Sara. Espera. El noveno, tramitar papeles y hacer gestiones, por ejemplo, lo podemos añadir al primer tema, que es presentarse y dar datos personales. Hacer gestiones también puede formar parte de buscar una vivienda para alquilar. Y también el número 8, que es empezar a trabajar, es como buscar empleo. ¿Puede ser la misma cosa? Muy bien, o sea, les ha dado 2 claves. A ver, vengo para aquí. Nos ha dado 2 claves. Por un lado, crees que tramitar papeles y hacer gestiones se podría incorporar a otros temas. Lo que hablábamos ayer, ¿os acordáis? Trabajarlo de manera transversal, no solamente como una unidad específica, sino extraer trámites y papeles y incluir los trámites y papeles según el tema que estemos trabajando, ¿no? En ir al médico podríamos meter la tarjeta sanitaria, por ejemplo. Y luego nos ha dado otra clave, buscar empleo y empezar a trabajar, que son 2 temas, agruparlo en uno. Perfecto. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces ya tenemos 7. Tenemos que hacer una reducción más.
lo de conocer la ciudad y utilizar el transporte público. El transporte es una parte del conocimiento de la ciudad. Muy bien, perfecto. Vale, conocer la ciudad también podría ir con número 4, hacer compras. Muy bien. Vale, pues esas mismas observaciones fueron un poco las que hicimos para desarrollar la app, justo lo que nos acabáis de decir. Nosotros en concreto unimos 2 y 3, ciudad y transporte público. Es cierto que compras también se puede integrar en ciudad, también podría ser incluso para hacer una reducción a 5, es una buena observación. Agrupamos buscar empleo y empezar a trabajar y trabajamos de manera transversal los documentos. Entonces, documentos de identificación los incluimos en presentarse de datos personales. Certificado de empadronamiento, lo mismo. Contrato de alquiler, a vivienda. Tarjeta sanitaria, ir al médico. Tarjeta del autobús, ciudad, o el abono del autobús. Y, por ejemplo, tarjeta de la biblioteca, pues lo mismo, ciudad. ¿Vale? Entonces, una vez visto eso, pues ya lo que se hizo es, una vez fijados los contenidos, fue empezar a desarrollarlos y fijar también cómo queríamos que esos contenidos aparecieran en la aplicación, es decir, cuál iba a ser la estructura de la aplicación. Esta es una versión, esto está sacado de la versión beta, ¿vale? De la versión de prueba, o sea que puede haber todavía algún pequeño cambio, pero bueno, básicamente va a ser así. Entonces, entre los 12 miembros del equipo se acordó que la aplicación iba a tener una parte. Bueno, esto es incorrecto porque la aplicación, como está en 7 idiomas, aquí veis que está en inglés, esto debería estar en inglés, no debería aparecer la pantalla en español, ¿lo veis? Una cuestión técnica para comentarse a los técnicos. Bien, entonces, hay, cuando se accede a la aplicación, una parte que se llama ¿Dónde estás?, que es el Where are you?, donde el usuario puede acceder a las 6 unidades pensadas, que son las que acabamos de ver, la agrupación que acabamos de ver. Luego, además, una parte de números y letras, donde tiene el abecedario en las diferentes lenguas y los números. Por otra parte, trámites y papeles. Esto simplemente es un acceso directo. Lo que hace es, los trámites y papeles se trabajan de manera transversal en las unidades, pero además facilitamos un acceso directo para aquella persona, como es un procedimiento muy habitual para personas que acaban de llegar a un país, pues para que puedan acceder y ver qué trámites y papeles tienen recogidos en todas las unidades. Luego, una parte de recursos, que vuelve a ser un acceso directo a todos los ejercicios que aparecen en las unidades. Esto es un poco como cuando cogéis Duolingo y decís, pues quiero aprender árabe. Y decís, bueno, pues yo lo único que quiero es hacer 4 actividades, no quiero ninguna lección, quiero 4 actividades, ¿no? ¿Cómo se dice? Por la mañana sabá el gir, por la tarde, ya me lo he aprendido, me sé el gir, ¿vale? Entonces, pues cuando quieres ir avanzando en ese tipo de cuestiones, pero no quieres nada más porque estás de viaje y solo quieres 4 cuestiones, aquí. Y luego la parte de glosario, que es la parte de palabras más relevantes recogidas en las unidades. ¿Entendéis un poco la estructura, la conceptualización? Sí. ¿Sí? Vale. Bien, sigo. Los contenidos los acabamos de ver. Una vez pinchas en Where are you, en el caso de ¿en dónde estás?, accedes a estos contenidos. Acabo de llegar en la ciudad de compras, buscando piso, buscando empleo y en el médico. ¿Vale? Bien. Y luego, una vez accedes también a dónde estás y seleccionas la unidad que quieres trabajar, por ejemplo, imaginad que yo quiero trabajar en el médico, ¿vale? Pues luego, dentro de cada unidad, perdón que sale esto, dentro de cada unidad aparece además la parte de frases útiles, que son los exponentes lingüísticos, pues por ejemplo, para presentarse, hola, más, ¿qué tal? Respuesta, bien o mal, ¿vale? La parte de reglas y palabras, que es una pequeña parte de gramática y el léxico, ¿vale?
Aquí con la gramática tuvimos un poco de discusión entre algunos socios, entre los más comunicativos que abogaban por directamente suprimir la gramática y aquellos que abogábamos por incorporar unas nociones básicas de gramática. La cuestión de incorporar unas nociones básicas de gramática al final se decidió porque en el análisis de necesidades previo que habíamos hecho para diseñar la app, compañeros que trabajan en este tipo de asociaciones nos dijeron que muchos estudiantes les solicitan aprender gramática, porque pensad que muchas de las culturas de las que proceden, por ejemplo, determinados refugiados, son culturas de aprendizaje muy estructuralistas. Entonces, son estudiantes que están acostumbrados a aprender gramática. Entonces, por eso se incorporan unas pequeñas nociones en la app, ¿vale? Luego, la cuestión de contexto, que son diálogos, ¿vale? Conversaciones. El práctica, que son los ejercicios. Y esta parte que es fundamental, información sociocultural. Bien. Una pregunta os hago yo ahora. A ver, ¿cómo vamos de hora? Porque empiezo a hablar. Bien, bueno, un poco justos. Vale. Una parte importante, la parte de la domesticación de contenido. ¿Sabéis lo que es domesticar? A ver, aquí había alguien de traducción, ¿no? ¿O no había alguien de...? A ver. ¿Qué es domesticar un contenido en traducción? Domesticación, por ejemplo, en traducción, o sea, algún elemento extranjero, pues arabizarlo o españolizarlo, o sea, hacerlo pronunciación o escritura según la lengua a la que se incorpora, digamos, ¿no? Pronunciación y escritura, pero también... El nivel también conceptual. Eso es. Por ejemplo, a veces se traduce desierto, Sahara, a veces se traduce campo. Ah, vale, claro, efectivamente. Claro. ¿Sabes? Porque la cultura a la que se dirige el texto no tienen el concepto del desierto o no lo saben muy bien, pues dicen como el campo, algo así. Muy bien. Un buenísimo ejemplo, me lo anoto yo también para mis clases. Vale, pues lo ha explicado fenomenal. Entonces, esto hubo que hacerlo porque como la aplicación está en 7 lenguas distintas, pues lógicamente no valía con una traducción sin más, sino que había que domesticar los contenidos. Mirad, os traigo, un ejemplo del sílabus, ¿vale? Bueno, no me voy a detener porque lo veis en casa si queréis. Este sería los contenidos que aparecen en la ciudad. Mirad en la parte aquí, en la parte de información sociocultural, por ejemplo, para que os hagáis una idea de los contenidos que hemos introducido. Asociación, este es el tema 2, la ciudad. Asociaciones e instituciones que la persona recién llegada puede encontrar para ayudarla. Cómo funciona el sistema de transporte en España, funcionamiento y tipo de billetes, el abono, esto cambia según países. Y esto, que también nos parecía interesante, normas y costumbres en los transportes públicos. Por ejemplo, cómo se compran los billetes, cuestiones como, por ejemplo, que en España, por ejemplo, en un taxi el precio no se negocia. Eso sería, por ejemplo, una diferencia cultural. Todo ese tipo de cuestiones, ¿vale? La numeración en los asientos, si tú compras un billete de autobús va numerado, pero si es un billete de un autobús interurbano no va numerado, te puedes sentar donde quieras. O sea, este tipo de cuestiones que son cultura, la denominada cultura con C minúscula, que no se ven y que no pueden pasar desapercibidas en el aula de idiomas, ¿vale? Esto sería cultura con mayúscula, porque esto sí que claramente se ve, pero esto es lo que estaría un poco debajo del iceberg, ¿no? Lo que a veces... Este tipo de cuestiones que no se ve. Bien, entonces mirad, uy, por Dios, qué mal el efecto de animación. Bueno, aquí os preguntaba cómo adaptaríais al español. A ver, ¿cómo adaptaríais al español los compañeros de Trinity de Dublín? En la unidad 4 introdujeron todos estos términos. Ya sabéis que allí es muy habitual vivir en lo que en España diríamos en una casa unifamiliar o en un chalet, y tienen muchos términos para diferenciar entre
si está adosada, si es doble, si tiene simplemente una planta y no tiene más, etcétera. Es algo que, por ejemplo, en España no se diferencia. Es una casa unifamiliar, un chalet, pero no se diferencia entre la que tiene una planta, dos plantas o demás. Entonces, lo que te llamas, perdón, Gamat. Como bien decía, ¿qué hubo que hacer? Domesticar los contenidos. Entonces, en España hablaríamos de piso, apartamento, estudio y chalet o casa unifamiliar. Y ya. ¿Cómo? Casa adosada se utiliza, pero por ejemplo, Mina, no lo incorporamos porque no nos pareció que se utilizara tanto como para incorporarlo en una 1 a 2. ¿Entendéis? O sea, claro que se usa, pero dentro de lo que más se utiliza estamos en un nivel A1 a 2. Casa adosada. La casa adosada sería esta. ¿Vale? Bien. Sí. Sí, espera, perdona, Sara, que no te están oyendo. Hay algunas nociones aquí que son diferentes de una lengua a la otra. Por ejemplo, que bungalow, que es, por ejemplo, en inglés quiere decir una cosa, en francés un bungalow no es un chalet. Para los franceses el bungalow es como cuando vamos al campo, por ejemplo, es como un coche o una casa que se mueve. Eso es diferente de una lengua a la otra. Por eso, una caravana, algo como la caravana, pero que es más una casa, porque no tiene coche. Entonces, por eso lo que decía, no se trata simplemente de hacer una traducción y decir bungalow, bungalow, no. Se trata de que, en ese caso, los colegas de Poitiers digan, vale, a mí me ha pasado Trinity la lista con las palabras, por ejemplo, Trinity en concreto, que se encargaba de la unidad 4, junto con Faros. A mí me han pasado la lista de palabras de vivienda, y yo veo bungalow. Y lo que tuvieron que hacer todos los compañeros era adaptar al idioma. Salamanca lo adaptamos al español, Poitiers lo adaptó al francés, vale. Entonces, ahí Poitiers, lógicamente, no utilizaría bungalow, utilizaría pues la otra palabra, como en español no utilizamos detached house, sino que utilizamos simplemente chalet, porque es una palabra más abarcadora, que incluye detached house, bungalow, etcétera. Y por ejemplo en Trinity, pues a lo mejor no utilizaron estudio, porque en inglés no es tan relevante, y utilizaron simplemente flat o apartment. Esa fue una cuestión, pues es una cuestión de traducción que hay que tener en cuenta. Bien, gracias por la observación. Y bueno, aquí lo voy a pasar un poco porque voy un poco lenta. Yo tengo defectos muchos, tengo muchos defectos, pero uno de los defectos que tengo es que hablo mucho. Entonces, voy a pasarlo rápido. Aquí tenéis la información de interés, es decir, la información sociocultural que incluimos en cada tema, ¿vale? Bueno. Bien, aquí os traigo unas imágenes un poco para que os hagáis una idea de cómo va a ser la aplicación. Las imágenes es una cuestión también que culturalmente hay que tenerla un poco en cuenta. Pues, por ejemplo, en el manual que os pasé ayer, en uno de los manuales que os pasé ayer de Cruz Roja, aparece, para enseñar las partes del cuerpo, aparece un chico en calzoncillos, desnudo y en calzoncillos. Entonces, pues eso en algunas culturas, a lo mejor, ¿para qué es necesario un chico desnudo con calzoncillos? Pues vamos a poner mejor como aparece en los libros de anatomía, o un dibujo, o por ejemplo en bañador con una camiseta. Quiero decir, no hace falta que esté desnudo, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cuestiones. O otro tipo de cuestiones que se tuvo en cuenta en las imágenes, la cuestión intercultural. Imaginad que vosotros hacéis una aplicación. Pues no vamos a poner solo a egipcios, que aparezcan egipcios en las imágenes. Vamos a incluir también a chinos, vamos a incluir también a españoles, yo qué sé, argentinos. O sea, que se vea un poco que
todas las culturas están representadas a través de las imágenes. Y por supuesto la dualidad de género, mucho cuidado con esto, ¿vale? Porque esto se puede criticar mucho y a veces se hace pues sin querer, ¿no? Hay gente, a veces igual las chicas tendemos a poner más imágenes de chicas y los chicos más imágenes de chicos. Pues es una cuestión que también hay que tener cuidado cuando se diseñan materiales, ¿vale? Bien. Bueno, sí, es simplemente para que os hagáis un poco la idea. Por supuesto es verde, como el color del proyecto de Excelling, todo verde. ¿El qué? La cuestión de género. Hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de crear materiales docentes, muy en cuenta, pero no solamente la aplicación. Cuando creamos los manuales que os ha enseñado antes Teresa, Sordele, los materiales para estudiantes sordos, pues también, o sea, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que son cuestiones menores, pero bueno, o sea, no son menores, es decir, que son menores en el sentido de que a veces nosotros como lingüistas nos preocupamos más del contenido lingüístico, pero este tipo de cuestiones culturales hay que tener cuidado con ello. O sea, para no herirse, intentar no herir sensibilidades en ningún tipo de cultura ni de situación, ¿vale? Bien. Bueno, también el feedback, intentar la motivación cuando se finalizan los ejercicios. Esto algo parecido aparece en Duolingo, ¿no? Cuando se hace un ejercicio casi perfecto, ¿por qué no lo intentas de nuevo? No, hemos intentado incluir este tipo de cuestiones. Bien, acabo ya rápido con la app. Esto, como os comentaba, en el desarrollo de contenidos quizás ha sido una de las partes más complicadas, aparte de coordinación entre todos los socios, ¿no? Entonces, como os decía, se ha intentado trabajar cada socio europeo con su socio egipcio, que sobre todo en la parte, pues cada uno un poco ayudando donde más podía. Coimbra ha trabajado con South Valley, lo que pasa que los compañeros de South Valley se incorporaron un poco más tarde. Luego cuestiones que hay que tener un poco en cuenta por si alguien quiere desarrollar algún tipo de aplicación o también MOOC, etcétera. Pues por ejemplo, parece una tontería, pero la creación de plantillas de trabajo desde el minuto 1 para que todos los miembros del equipo estén trabajando en los mismos documentos, estén utilizando el mismo tipo de letra. Cuestiones estilísticas. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos un punto al final del enunciado o ponemos 2 puntos o no ponemos punto? ¿Empezamos con mayúscula o empezamos con minúscula? En los diálogos, imaginad un diálogo, ¿empezamos con guión o empezamos sin guión? O sea, ese tipo de cuestiones menores. Luego, el equipo informático te va a pedir ya que esté finalizado. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de cuestiones estilísticas. Las imágenes. Por supuesto, toda la cuestión cultural que acabamos de ver, pero cuidado con los derechos de autor. Porque si hacéis una aplicación con las imágenes sin más que os aparecen en Google, pues a lo mejor acabáis... En Egipto no lo sé, pero en España podéis acabar en la cárcel, ¿vale? Sí, hay que tener mucho cuidado con los derechos de autor, porque son imágenes que le pertenecen a alguien, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado, no se puede utilizar en una aplicación así sin más. Entonces nos las han tenido que diseñar las imágenes. Y luego la adaptación. Por ejemplo, esta imagen. Esta no es la que se ha utilizado. O sea, no son los personajes así, ¿vale? Pero es solo un ejemplo. En la versión en español se llaman Ana, Marta, Sara y Lucas. En árabe los vamos a llamar igual. Ana, Marta, Sara y Lucas. O los podemos llamar, por ejemplo, Fatma, Mohamed y Sara. ¿Entendéis? O sea, este tipo de cuestiones de adaptación cultural. Vale. Bien. La cuestión de los audios es algo que también hay que tenerlo en cuenta. En la aplicación aparecen audios. Bueno, pues hay que grabar los audios. Aspectos estilísticos, ya os lo he dicho. Y luego, ya para acabar, porque no me quiero alargar más, lo que os decía antes. Si el tipo de las actividades que os posibilita el equipo informático
no es excesivamente comunicativo, pues intentar compensarlo con otra cosa, intentar compensarlo con imágenes en el vocabulario, con contenidos socioculturales, con contextualización de contenidos, etcétera, ¿vale? Bueno, y luego, y esto es ya por si alguien se anima a hacer una aplicación, pues lógicamente una vez que tenéis todos los contenidos lingüísticos, es necesario contar con una plataforma digital donde poder volcar esos contenidos. Esto yo no tengo ni idea de cómo se hace una plataforma digital, así que esto es trabajo de los informáticos, ¿vale? Pero se ha contado con esto. Y ya por último, y de esto sabe muchísimo Imán si nos está viendo, la cuestión de la calidad, ¿vale? Y Hayan también, si nos está viendo, que es la encargada de diseminación, y Mervat también sabe muchísimo de esto, la cuestión de la difusión. Es un poco lo que decía ayer Joaquín con el periódico. Pues ya que hemos hecho algo bonito, que se vea, ¿no? Que llegue a más gente, que lo vean más gente. Entonces, darle difusión al material que hemos creado en redes sociales, en la página web de la universidad, en la página web del proyecto. Si vamos a un congreso, porque resulta que, yo qué sé, que quiero ir a hablar de un congreso sobre el último artículo que he escrito en Pragmática. Bueno, pues apúntate también y da otra comunicación sobre la aplicación que has hecho o el material que has hecho. O sea, un poco de divulgación a nivel de congresos. Prensa. En el caso de la app, divulgación entre asociaciones que trabajan con este público meta, ¿vale? Y luego, finalmente, el plan de calidad. O sea, un buen material debe tener un plan de calidad que asegure, o por lo menos que intente, que los resultados sean los mejores posibles. Entonces, esto en la app se ha tenido en cuenta y, bueno, vamos a tener... Esto está todavía acabándose de perfilar, lo tenemos todavía que discutir en febrero. Pero, bueno, pues que se sepa, por ejemplo, el número de descargas que tiene la aplicación, el idioma de uso, los países donde más se ha descargado, ese tipo de cuestiones que nos pueden ayudar a ver a dónde nos tenemos que dirigir, dónde tenemos que focalizar, ¿vale? Bueno, ¿qué hora tenemos? Vale, dejadme 5 minutos más, por favor, y os dejo respirar. Bien, tengo aquí la parte de MOOC que la voy a ver muy rápido porque es un poco teórica y son cuestiones que en realidad pues las podéis, quien esté interesado en MOOCs las puede ver en casa, ¿vale? Porque pues no nos va a dar tiempo de ver todo. Y luego tenemos también la parte de recursos. Si os parece, a ver, voy a enseñaros en estos 5 minutos que nos quedan antes del descanso la parte de recursos de investigación, ¿vale? Y a la vuelta empezamos un poco a ver, pues podemos ver los MOOCs rápidamente en 20 minutos, vemos los MOOCs en 20 minutos y nos metemos con recursos para el aula, ¿vale? Con actividades que tengo preparadas como Pasa la Cabra o bingos o bueno, diversas actividades. A ver, ¿estáis muy cansados o puedo seguir 5 minutos? ¿Sí? 5 minutos. Bueno, aquí, rápidamente. Principales revistas, si alguien está interesado en publicar algo de español como lengua extranjera. Principales revistas para publicar o también para leer de español como lengua extranjera. Hay muchísimas, o sea, hay muchísimas. Os he traído una selección, pero hay muchísimas. Recele, Marco L, Ruta L, Los Cuadernos del Cervantes, Signos L, Frecuencia L, Hispanistas, Cultura, Intercultura, eso está mal, es cultura, intercultura, en la enseñanza de español como lengua extranjera.
Otro sitio buenísimo para publicar, ¿os acordáis? El repositorio Foco, del que os hablé ayer, para buenas prácticas docentes. Y os indico aquí, Dialnet. Me imagino, ¿conocéis Dialnet? ¿Sí? Bueno, pues en Dialnet, además de hacer búsquedas bibliográficas, si introducís el nombre de la revista, ¿verdad? Lo veíamos antes, os da información sobre la revista y os da también información sobre los datos de impacto de esa revista. Es decir, pues si una revista tiene más impacto o más calidad que otras revistas, simplemente porque lo podéis consultar, ¿vale? Si una revista tiene un índice de impacto, está, por ejemplo, en un índice de calidad está en la D o está en la B, pues a lo mejor interesa publicar en la que tenga mejor índice, ¿vale? Bien, bases de datos donde podéis encontrar bibliografía especializada. Todo L, la conocéis, ¿no? En Todo L podéis encontrar materiales, pero también podéis encontrar toda la parte de bibliografía, ¿vale? Todo L. Artículos. El Centro Virtual Cervantes, no sé si lógicamente también lo conocéis, pero no sé si sabéis que tiene un apartado que se llama la Biblioteca del Profesor, en la que sale todo en inglés. Voy a tener que hacer aquí un ejercicio de traducción. A ver, vale. En el que salen aquí Teaching, bibliografía del profesor se llama. Y tenéis bibliografía de didáctica del español como lengua extranjera. Si pincháis en búsqueda del catálogo, os deja realizar una búsqueda por autor, título, etcétera, ¿vale? Entonces, pues yo qué sé, si queremos ver algo, ya aquí tenía, por ejemplo, de Concha Moreno, le dais a buscar y os salen artículos y materiales de Concha Moreno, ¿vale? O si queréis buscar por tema, alguien que esté interesado en pragmática, pues pone pragmática y realiza una búsqueda. Bien. LinkMex, ¿lo conocéis? Es otra base de datos. Sí. Está especializada en bibliografía sobre lingüística de México, pero mira, han cambiado el diseño. Pero sirve, es en general para lingüística, pero lógicamente dentro de la lingüística está la lingüística aplicada en la enseñanza de segundas lenguas. Entonces, si entráis en índices y pincháis en áreas de trabajo, aquí tenéis áreas de búsqueda, por ejemplo, sociolingüística. En el caso de enseñanza de segundas lenguas tenéis un apartado que se llama Applied Linguistics, lingüística aplicada, donde tenéis traducción y language teaching. Pincháis y aquí tenéis muchísima bibliografía que os puede venir también bien. Y creo recordar que se podía hacer una búsqueda dentro de... A ver... bueno, en español, enseñanza de lenguas, lo tenéis en PowerPoint. Y tiene que haber algún modo, estoy segura, de filtrar estos resultados. Bueno, trastead un poco en casa, porque es una base de datos que yo no suelo utilizar, pero seguro que hay algún modo de filtrar todos esos artículos que salen, ¿vale? Hispadoc, ¿lo conocéis? Hispadoc es una base de datos de bibliografía relacionada en general con el estudio del español, ¿vale? Es muy sencilla también esta base de datos de usar. Si entráis en la página, no os preocupéis porque como os voy a pasar el PowerPoint podréis ver, ¿vale?, el enlace y demás. Bueno, pues aquí si buscáis, yo por ejemplo, realicé una búsqueda español como lengua extranjera. Uy, la ñ. ¿Dónde sale aquí la ñ? Vamos a poner español. Buscar, ¿veis? Y español como lengua extranjera ya os deja hacer un filtrado.
la utilizáis, ¿no? Mucho, Infolin. Infolin, sabéis que tiene una opción que permite que te llegue al correo y te avisan directamente. Tiene una opción. Eso es. Tú te suscribes. Efectivamente. ¿Vale? Lo voy a repetir por si no nos han escuchado. Nos decía. ¿Te llamas? Engie, eso. Nos decía Engie que hay una opción en la que te suscribes y efectivamente te llega al correo, a veces a unas horas un poco extrañas. No sé si alguien está suscrito, pero a veces llegan correos a la 1 de la mañana o a las 6 de la mañana, no sé, por si alguien está investigando en ese momento. Y efectivamente te informan de las nuevas novedades bibliográficas relacionadas con el área que has seleccionado, de próximos congresos, libros publicados, etcétera. Es realmente muy útil. Es un poco latoso porque a veces tienes en el correo muchos correos de Infolin, pero es útil, ¿vale? Bueno, y tiene una parte, por supuesto, de español como lengua extranjera, también de traducción. Dialnet, que no me detengo porque ya lo sabéis. Luego está Base, que también es otra base de datos donde podéis buscar bibliografía especializada. Incluís, es muy fácil, incluís el término, lo mismo, Pragmatics o Spanish as a Second Language, lo que queráis, o en español, y también permite hacer un filtrado, ¿lo veis? Un filtrado por año, etcétera. Bueno, como todas las bases de datos. Bien. Esta es, si alguien está especialmente interesado en buscar únicamente tesis y trabajos de fin de máster, aquí tenéis otras dos referencias, Teseo, que es del Gobierno de España, y el Open Access Thesis and Dissertations, que también podéis encontrar ahí material. Luego os traigo también Gredos, que es el repositorio de la Universidad de Salamanca. Cada universidad tiene sus repositorios. Bueno, pues en el caso de Gredos también podéis encontrar bibliografía especializada. No me detengo más. Si luego alguien, pues no sé,